Es jueves y es hora de un lifting tip. En el lifting tip de hoy vamos a conversar de los diversos tipos de ganchos que existen en el mercado. ¿Por qué es importante esto? Para diferentes usos hay diferentes ganchos. Aquí, por ejemplo, podemos encontrar uno de los ganchos más utilizados. ¿Ok? Este es un gancho de ojo con pestillo. Como podrán ver, nuestros pestillos en nuestros ganchos son de excelente calidad. Todos nuestros ganchos tienen toda la información necesaria para corroborar que es un producto certificado, como ya se los mencioné en un lifting tip anterior, pero tienen diferentes usos. Tenemos desde ganchos giratorios, ¿verdad? Que pueden venir o con pestillo o con botón de seguridad. El botón de seguridad me permite que el gancho no se pueda abrir y solo se abre si yo aplasto el botón de acá y se abre. Este gancho es muy simpático porque cuando yo le aplico el peso, se cierra automáticamente. Entonces yo puedo trabajar con el gancho mientras está abierto y cuando necesite colgar alguna eslinga, pues la cuelgo y después cierro el gancho. ¿Ok? Esto me permite que el producto no se me salga de ninguna manera y estos ganchos se llaman gancho de seguridad. Entonces es algo muy interesante para utilizar y vienen en giratorio, vienen en ojo. Esto normalmente se usa con un cable de acero, ¿verdad? Y vienen también el mismo gancho, pero para cadena. El eslabón de la cadena entra aquí y entra un pin de seguridad que hace que el gancho pues se mantenga a la cadena. Nosotros contamos con todos estos ganchos en stock. También tenemos el mismo gancho que vimos hace un momento, pero para cadena, ¿verdad? Y es importante saber que para los ganchos que van para cadena, la cadena, por ejemplo, este gancho es un gancho de 10 milímetros. Solo la cadena de 10 milímetros puede entrar ahí. La cadena de 13 milímetros es muy grande para que entre por este orificio. Y la cadena de 8 milímetros es muy pequeña y el pasador no pasaría por la cadena. Entonces, es imposible equivocarse al utilizar un gancho de cadena porque es 100% garantizado que solo la cadena que entra en ese gancho va a utilizarse. ¿Qué tenemos también? Tenemos ganchos que se sueldan. Puede ser a las palas de las retroexcavadoras o puede ser para crear un balancín o un separador. Entonces yo lo puedo soldar y ya tengo un punto donde puedo ya ubicar mis eslingas, ¿no? De manera segura, siempre con un pestillo para que no se salga. Esto es un gancho muy utilizado en acerías y también, como mencionaba, en maquinaria. Contamos con esos ganchos desde 1 tonelada hasta 15 toneladas. Este gancho, por ejemplo, es un gancho también para cadena y se llama gancho de traba. ¿Por qué? Este gancho va amarrado a la cadena y cuando quiero hacer un amarre, este gancho me permite entrar dentro del eslabón y no corre el gancho a través de la cadena. Entonces es un gancho muy interesante si no le quiero poner presión a la carga y se utiliza mucho al momento de trincar la carga en los camiones. Un gancho muy popular. Este es un gancho que se podría considerar multiuso. ¿Ok? ¿Por qué multiuso? Porque si lo necesito para elevar una plancha, por ejemplo, puedo poner la plancha y lo puedo poner de esta manera así. No se tiene que necesariamente cerrar. O si tengo que pasarlo por un grillete, lo meto y después ya queda completamente cerrado. En cambio, este gancho, que tiene el botón de seguridad, no se lo puede utilizar abierto nunca. Si ustedes lo llegan a utilizar abierto para levantar una plancha de acero, por ejemplo, y levantan de acá, toda la presión va a estar encima de este botón y se va a romper. Entonces, cada vez que alguien me reclama que esto se les ha roto, es porque el gancho ha sido utilizado de manera incorrecta. Entonces, este gancho es un excelente gancho, pero solo se puede utilizar cuando está cerrado el pestillo. Este gancho es muy interesante. Este es un gancho corredizo. Está hecho para ciertas medidas de cable y este gancho puede correr a través del cable y podemos colgar estrobos o eslingas o el mismo cable con un ojo. Podemos darle vuelta y engancharlo. Esto se usa mucho en el área forestal para amarrar troncos. Finalmente tenemos ganchos específicos para eslingas sintéticas. ¿Ok? Este gancho de aquí
que tiene el botón de seguridad, como habíamos visto anteriormente. ¿Ok? Se pone en el ojo de la eslinga y podemos utilizar el pasador para que quede permanentemente puesto en la eslinga. Si uno no quiere dejar el gancho permanentemente puesto, tenemos este tipo de gancho para eslinga, donde la eslinga entra, se coloca a través de este hueco y queda puesto en el gancho sin que se salga fácilmente. Pero si cuando se me llegue a dañar la eslinga, yo puedo después sacar el gancho y ponérsela en la eslinga nueva, y de esa manera no pierdo el gancho. Esto sirve mucho para no tener que estar usando grilletes. También contamos con unos ganchos especiales para contenedores. Estos ganchos de aquí se pueden meter en los orificios que hay en las partes superiores e inferiores de los contenedores, en las esquinas. Entran, uno los vira y queda trabado. Entonces también tenemos ganchos especiales para diferentes usos. Y finalmente tenemos el gancho para acería. Este gancho, como ven, en diferencia de los otros, no tiene un pestillo. ¿Por qué? Porque este gancho se usa exclusivamente para levantamiento de planchas de acero o tubería. Entonces, si tenemos la plancha, este gancho va de esta manera. ¿Ok? Se utilizarían dos ganchos, uno de cada lado, y al momento de levantar, la plancha queda perfectamente plana en esta parte de aquí. Entonces, obviamente tiene una apertura más grande y no tiene el pestillo para que sea más fácil. Entonces, por eso yo les mencionaba que este de acá es multiuso, porque también se podría levantar planchas de acero, pero no lo recomiendo. Es muy importante que utilicemos el gancho adecuado para cada operación que tengamos de izaje. Entonces, este gancho es muy bueno si queremos algo práctico. Este gancho es muy bueno si queremos una seguridad adicional, ¿ok? Pero siempre y cuando lo utilicemos cerrado. Este gancho es muy bueno si lo usamos abierto para levantar planchas de acero. Este es perfecto cuando tenemos que trincar las cadenas o cuando tenemos que trincar carga. También sirve para acortar una línea de cadena. Tenemos una línea de cadena y queremos acortarla, lo podemos hacer en este gancho de aquí. Y les había mencionado pues que tenemos los ganchos para eslingas sintéticas. Que es importante también que conozcan con los ganchos es la posición en la que tiene que ir el gancho al momento de utilizarlo. Si nosotros estamos usando una eslinga de 2 ramales, ¿ok? El gancho tiene que ir hacia afuera. ¿A qué me refiero? Si la línea de la eslinga viene de esta forma, al ponerlo en el orificio o grillete que tenemos que hacerlo y le ponemos un ángulo, es importante que utilicemos la parte gruesa del gancho. Entonces, al ponerlo hacia afuera, mientras más ángulo ponemos, más gancho utilizamos. Si lo hacemos al revés y ponemos el gancho de esta manera, al ponerle el ángulo, estamos utilizando la parte débil del gancho y eso es un error muy grande. El único gancho que se pone hacia adentro en vez de hacia afuera es el de acería, porque ese va intrínsecamente hacia adentro. Entonces, contamos con todo tipo de ganchos en stock y es muy importante que cuando tengan un proyecto nos avisen para poderles asesorar en qué gancho tienen que utilizar al momento de levantar la carga. Muchas gracias.